Parece que ahí vamos a quedar. A ver cómo estamos. Bien. Ahora, bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a empezar ahora que hemos quedado, me parece, solos. Impuestos 1. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy a tratar de entrar al aula. A ver. 11. Campus. Campus virtual. Impuestos 1 2021. Antes que me olvide, chicos, ustedes tienen material. Esta es la página de la, digamos, del aula Moodle. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, yo estoy aquí en la unidad 4, que es la que estamos viendo juntos ahora. Les quería avisar que además del PowerPoint que estamos comentando, viendo estos días, que está aquí en este icono, tienen visible, y les he subido recién, doctrina. Aquí dice doctrina, debajo del foro de consultas, y dentro de la carpetita esa de doctrina van a encontrar rentas de cuarto del trabajo en relación de dependencia, un resumen más bien práctico de lo que es la mecánica, la metodología para retenciones que efectúan los empleadores a sus empleados en cuarta categoría, cada vez que pagan sueldo, que es el motivo de reniego de hace unos años de todo el mundo, porque dicen que tienen del sueldo o de la jubilación un montón de impuestos a las ganancias. ¿Por qué se lo hace? Por disposiciones normativas, legales, ya lo vamos a comentar cuando avancemos en el PowerPoint, pero no es arbitrario, sino que es una disposición que emana de una resolución de AFIP
en concordancia con el hecho de que esas jubilaciones, esos sueldos, esas remuneraciones de funcionarios están alcanzadas, que ya hemos visto como cuarta categoría. Entonces, la AFIP le dice a quien paga las ganancias que al momento de pagar los sueldos, las remuneraciones, las jubilaciones, actúen como agentes de retención y resten del importe que corresponde a pagar el impuesto a las ganancias, que lo van a calcular de acuerdo a una metodología que está establecida en la resolución 4003 de AFIP. De eso se trata esta primera doctrina que tienen aquí, dice, cuarta categoría, relación de dependencia, agentes de retención, que además es un punto de la unidad 4, que está casi al final cuando habla de agentes de retención. Tenemos retenciones de cuarta en relación de dependencia, y también hay otra resolución que es retenciones cuando se, por ejemplo, abonan honorarios, que también para el beneficiario de la renta es una renta de cuarta, y el pagador, de acuerdo a otra resolución de AFIP que había a buscar para, que es la 830, también debe actuar en ese caso como agente de retención. Por ejemplo, cuando el día de mañana ustedes certifiquen estados contables, el consejo profesional les va a liquidar sus honorarios, y si corresponde va a actuar como agente de retención y les va a pagar sus honorarios previa deducción del cálculo, de lo que haya calculado de impuesto a las ganancias. Eso es por otra resolución de AFIP que aplican. Aquí repito, esta corresponde a la resolución 4003E, que es la que se aplica a los trabajadores en relación de dependencia o jubilados. Después les he colgado, les he subido honorarios de directores como renta de cuarta categoría. ¿Se acuerda que habíamos hablado la clase pasada, y más o menos creo que en ese punto hemos quedado, de los honorarios de directores, y que estaban esos honorarios de directores en su función de dirección, valga la redundancia, o de socios gerentes de SRL, que se aplica el mismo concepto, sujetos a cuarta categoría. Ese honorario, que es cuarta categoría, podía estar grabado íntegramente como tal, o una parte ser deducida, o ser, perdón, no deducida, sino ser tomada como cuarta categoría, pero no grabada, no computable, como dice la ley. Y por otra parte, habíamos hecho más detalle o análisis del periodo de imputación de esos honorarios. ¿A qué periodo se iba a imputar? Y habíamos dicho que en este caso de honorarios de directores y socios gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia, nos apartábamos, siendo una renta de cuarta, nos apartábamos del criterio de lo percibido, y se aplicaba una excepción, que era imputar la renta de ese director al ejercicio fiscal en el cual había sido asignado individualmente tal renta por parte de la asamblea de socios o el directorio. Todo ese tema de renta de cuarta y el monto o el importe que se va a considerar como renta de cuarta grabada o no computable, está desarrollado con ejemplos, con números y con teoría, volviendo a lo que acabo de muy sintéticamente comentarles de la clase pasada. Ese es el punto este. Y más adelante, cuando tengamos o veamos tercera categoría, yo también les he comentado la clase pasada, estos honorarios de los directores son, desde el punto de vista de la sociedad que los asigna, un gasto deducible de su declaración jurada de ganancias. Entonces, este otro artículo doctrinario que tienen aquí hace un tratamiento más general referido a las dos caras de la moneda, o sea, cómo es el tratamiento desde el punto de vista de la sociedad que asigna los honorarios, y cómo es desde el punto de vista del socio que los recibe como una renta de cuarta. Les recomiendo que lo lean porque, digamos, toda la normativa y está resuelto los casos, se plantean casos prácticos y les da la solución.
Entonces, en base a esto, después hacemos ejercicios o vamos a hacer las evaluaciones o las guías de, digamos, de múltiples choice. Por lo tanto, este material ya hace rato, digamos, que lo venimos trabajando y debiera ser un complemento para ustedes. Respecto a lo que hemos visto, que a lo mejor les ha costado, porque no tengo un pizarrón para hacer la línea de tiempo, que a mí me gusta siempre ir dibujándoles y marcándoles, respecto al tema de el fallecimiento de un contribuyente que había venido declarando rentas por lo percibido y que al momento del fallecimiento pueden existir rentas que aún no se han percibido, pero que han sido ya devengadas con anterioridad a la muerte. En ese caso también habíamos comentado que hay un criterio particular de imputación que nos permite alejarnos del percibido y optar por imputar la renta no percibida, pero devengada al momento de fallecimiento en la última declaración jurada del causante. Y habíamos hablado que en caso de no hacer la opción, esta alternativa excepcional, el criterio de imputación iba a seguir siendo el pero obviamente que quien iba a percibir la renta ya no era la persona que había fallecido, sino que había que entrar a analizar con posterioridad a su fallecimiento quién era el sujeto tributariamente obligado a tomar al momento de la percepción las rentas de esa persona fallecida a efectos de incorporarla en sus declaraciones juradas. Y así es que teníamos que analizar qué pasaba con la sucesión indivisa, que surge como sujeto tributario mientras no hay una declaratoria de herederos. Después de esa declaratoria de herederos ya termina la vida tributaria de esa sucesión indivisa y continúan los herederos en forma indivisible, indivisa sobre lo que son las rentas de la persona fallecida que se van a percibir. Y por último, si continuamos en la línea del tiempo, aparecen ya los herederos por partes divisibles cuando hay partición hereditaria. Todo eso tiene que ver con el tema sucesorio desde el punto de vista de derecho civil, para poder entender o ubicarnos y asesorar en materia tributaria. ¿Por qué hago esta introducción? Porque aunque descarto que ustedes siempre van adelantados a los contenidos y a lo que subimos a la página, pero fíjense que el contador Guerrieri, hará una semana, un poquito más, incorporó en las herramientas de trabajo y les avisó, o por lo menos las incorporó y yo les aviso ahora para que lo tengan en cuenta, los suplementos, que son unas revistitas muy importantes, muy prácticas, que publica la editorial Repar todos los años y que él las ha compartido y las estamos compartiendo con toda la referencia, obviamente, de la editorial, como suplementos de doctrina y práctica y las herramientas de trabajo. Si ustedes entran a esta carpetita, aquí, van a encontrarse con 1, 2, 3, 4 revistas. En estas 4 revistas van a encontrar en la primera esquemas de liquidación de impuestos a las ganancias, de esquemas de liquidación de bienes personales, van a encontrar las tablas de deducciones personales, de alícuotas, es decir, material que ustedes van a necesitar tener a mano, ya sea para hacer los ejercicios prácticos de liquidación de impuestos o para consulta cuando tengan que repasar esquemas de liquidación, fechas de vencimiento, de anticipos, de declaraciones juradas, etc. Y después, en las revistitas que siguen, hay artículos muy importantes y actualizados a lo que es la normativa vigente a el ejercicio 2021, que está para personas humanas precisamente por vencer el mes que viene. Si llegan y van viendo, yo ya le estoy ahorrando la lectura, por lo menos del índice, a la revistita número 3, que es la segunda
a ver, ya me fijo si es la segunda o la tercera publicación. Abril, periodo fiscal 2020. No, pero este no es. Parece que me entré en la revista equivocada o en el. Ah, no, sí es 2021. A ver, segunda. No, no, sí estoy bien. Pensé que había entrado en el aula del año pasado. A ver, estoy buscando un artículo que está escrito sobre, a ver, no es este, sobre el fallecimiento del causante. Míralo, entonces si no es este, es este. Aquí, ¿ves? O sea, es la última, en la cuarta revistita que dice entrega número 3, lo que decía. ¿Qué sucede en el impuesto de ganancias cuando fallece el contribuyente? Y tienen, página 3, Miriam Campastro, todo un resumen y comentario, no solamente de la parte normativa tributaria en impuesto a las ganancias, sino ella, la autora, que es muy didáctica, muy clara, les va a contar cuáles son las etapas que van surgiendo cuando muere una persona que es contribuyente del impuesto a las ganancias. Entonces tienen el periodo del causante, es decir, donde todavía está vivo, luego fallece. Después habla del periodo de la sucesión indivisa, habla del periodo de donde estamos de la declaratoria de herederos y el periodo a partir de la cuenta partidaria, la casa, el auto, concretamente para cada uno de ellos. Entonces, todo esto, chicos, además correlacionado con unidad 2, que van a ver cómputo de quebrantos, deducciones generales, por ejemplo, como gasto de sepelio, que está perfectamente desarrollada para que puedan afirmar y complementar lo que haya quedado en duda en caso de que una cuestión por subsanar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Estamos? Bueno, cierro la carpetita. Discurso. En estas herramientas de trabajo, además, hay un manual completo, tipo impuestos comentados, les podría decir, porque están los artículos de la Ley de Impuestos a las Ganancias, reglamento, jurisprudencia, actualizado del contador Fernández, periodo fiscal 2020, o sea, actualizado prácticamente a lo último que ha salido, edición de febrero de este año, y tienen ahí las 1617 páginas del libro completo, también para consulta sin costo alguno. Bien. Gracias. No, al contrario. Ahora tienen de dónde estudiar, ¿no? Ya no están quedando sin pretexto alguno. Sí. Bien. Entonces, recapitulando y volviendo a lo que sería eh, señores, Andrea, si estás ahí, por favor, toma asistencia, pasarles a los chicos el formulario o si no les pasa, chicos, el formulario, avísenme y ustedes pongan en el chat el nombre, apellido, si es que no les llega el formulario por Andrea.
Ah, no, ahí está. Andrea ya lo está compartiendo. ¿Ah? Hola, Andrea. Bien. Yo voy a salir del chat para que me dejen ver mejor la filmina. Bueno, nosotros seguimos en cuarta categoría y en base al esquema del artículo 82, los incisos del artículo 82, venimos avanzando inciso por inciso, perdón, haciendo el comentario de cada uno, las correlaciones con otros artículos de la ley y llegado el caso del decreto reglamentario, y también vamos correlacionando esta renta de cuarta con el criterio de imputación o las excepciones que pudieran ir surgiendo en función de la particularidad de cada inciso. Y también hemos venido comentando simultáneamente, a medida que es apropiado, las exenciones de que pudiera gozar el contribuyente que percibe este tipo de rentas. Vamos a entonces continuar con este tema, y como venimos hablando de trabajadores en relación de dependencia, no podemos dejar de comentar en relación a este artículo 82, lo dispuesto por el decreto 976 del año 2018, que es, y en relación a un párrafo incorporado por la ley 27430, para aquellos ejercicios fiscales o años fiscales que se inician a partir de enero del 2018 inclusive, que habla concretamente de la situación referida a cargos directivos y a cargos ejecutivos de empresas públicas y privadas cuyas remuneraciones, obviamente, por esos cargos están incluidas en la cuarta categoría, y a donde las sumas que se generen por el desempeño de estos cargos directivos y ejecutivos van a generar, cuando se desvinculen estas personas de su puesto de trabajo, las sumas esas que se generan por la desvinculación laboral y que excedan los montos indemnizatorios mínimos que están previstos en la ley laboral, van a estar alcanzados en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la norma laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa. Es decir, aquí hay una ruptura de la relación laboral en determinados cargos directivos o ejecutivos en empresas públicas y privadas. Y las sumas que les pagan por desvincular, en la medida que esas sumas sean mayores al monto indemnizatorio, como dice aquí, mínimo previsto en la normativa laboral para caso de despido sin causa, van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias. El decreto aclara o pone, digamos, criterios o cuestiones en cuanto al tratamiento de estas sumas, y dice que están incluidos dentro de esta prescripción legal que acabamos de ver, quienes en forma concurrente, o sea, se tienen que dar las dos cosas a la vez, porque si falta una de ellas ya no cae dentro del tratamiento que acabamos esquemáticamente de comentar. Dice que están incluidos quienes en forma concurrente, en primer lugar, hubieran ocupado o desempeñado efectivamente en forma continua o discontinua, dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de desvinculación, cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. Y lo he subrayado con negrita, porque como hemos dicho, la condición tiene que ser, o las condiciones de forma concurrente, las dos juntas. Entonces, la primera condición es que quienes desempeñen, acuérdense que venimos de este artículo, de este párrafo del artículo 82, esas personas que desempeñan cargos públicos y cargos ejecutivos, cuyas remuneraciones están incluidas en cuarta, por lo que acá de venir leyendo.
del artículo 82, y que han trabajado en empresas públicas y privadas, que se desvinculan, es decir, que dejan de trabajar, las sumas que ellos cobren cuando se van, que excedan los montos mínimos indemnizatorios, van a estar alcanzadas con cuarta siempre que si hubieran ocupado en los últimos 12 meses con estas condiciones un cargo de esta naturaleza. Y además, dice cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral supere en al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación. Todo esto así leído seguramente les quedaron en la nebulosa, no van a alcanzar a comprender si no es con números. Entonces, ahí tiene un ejemplo a donde se aplicaría lo que decimos respecto a la ley y al decreto. Aquí tenemos el salario mínimo vital y móvil del año 2018, cuánto es el salario mínimo vital y móvil según el mes del año. Aquí da un ejemplo que es que se desvincule esta persona supuesta que desarrolla un cargo directivo en alguna empresa pública o privada y se desvincula en diciembre del 2018. La remuneración mensual, que nos da como dato considerado como base de cálculo para la indemnización, debiera superar los 169.500 pesos. ¿Por qué? Porque está hablando de que se desvincula en diciembre y en diciembre el salario mínimo vital y móvil era 11.300 pesos. Entonces, por 15 me da 169.500. ¿Por qué hace ese cálculo? Porque una de las condiciones para el tratamiento que acabamos de ver en el artículo 82 es que la remuneración bruta mensual de ese directivo, tomada como base de cálculo para calcular la indemnización sin justa causa, sería prevista por la legislación laboral, supere al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil. Entonces, mi referencia para ver si se cumple esta condición B es saber cuál es el salario mínimo vital y móvil que rige al momento de desvincular a la persona. Si es 11.300, lo multiplico por 15 y este señor que se va para estar encuadrado dentro de este párrafo y que la suma que él percibe por desvinculación laboral esté incluida en cuarta categoría, grabada, debe cumplirse estos dos requisitos. Uno tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil y el sueldo que él cobra. Si el sueldo que él cobra mensualmente, que va a servir para calcular, repito, la indemnización cuando se desvincule, es mayor a 13 sueldos mínimos vitales y móviles, entonces estaríamos cumpliendo con el punto B. ¿Qué hay que considerar? Que se deben dar ambas condiciones en forma concurrente para que resulte grabado el ingreso que se percibe por la desvinculación. Es decir, que puede percibir, por ejemplo, 40 salarios mínimos vital y móviles y no estar en un cargo ejecutivo o directivo. O bien puede estar en un cargo directivo o ejecutivo, pero percibir menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Si no se dan las dos cosas, entonces no va a estar grabado el ingreso que percibe por la desvinculación. ¿Hasta ahí van siguiendo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos con las exenciones. Seguimos en los primeros incisos del artículo 82 y tenemos algunas exenciones que tienen que ver con, por ejemplo, cuando el trabajador hace un reclamo en un juicio o en sede administrativa. En sede administrativa se entiende, todavía no está en la etapa judicial, sino que le reclama, por ejemplo, yo como docente a la administración, a la secretaria de administración que me ha liquidado mal un sueldo. Eso sería un reclamo administrativo.
judiciales cuando, agotada la instancia administrativa, por ejemplo, y voy a juicio, porque creo que no me satisfacen en mi acreencia. Pero cualquiera de las dos situaciones, cuando se generan intereses que son reconocidos, ya sea en una instancia judicial o administrativa, como accesorio de un crédito laboral, o sea, me pagan lo que yo digo que me deben de sueldo o de diferencias de sueldo, pero además me pagan los intereses, ya sea por una sentencia, en el caso de que sean intereses reconocidos, repito, en sede judicial, o bien intereses que me reconocen si es que la administración directamente del organismo me da la razón en mi pretensión. Una exención de créditos laborales. Y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Ahí les pongo con negrita, les pediría que ustedes hagan digamos, googleen, tómenlo como un trabajo domiciliario, busquen el fallo Bisotti, el caso Bisotti Carlos contra AMSA Sociedad Anónima, porque es muy interesante y aplicable en cuanto al tratamiento de lo que sucede cuando se despide un empleado, se le paga una indemnización por despido, y esa indemnización por despido supera el valor de cálculo de acuerdo a la normativa laboral. Yo puedo despedir un empleado y hacer el cálculo, por ejemplo, de la indemnización por despido. ¿Se acuerdan que es un mes de sueldo por cada año de trabajo, fracción mayor a 3 meses? ¿Se acuerdan? Derecho laboral. ¿Sí o no? No, profe. ¿Ah? Sí, No, profe. ¿Se escucha? ¿Puede volver a repetirlo? Claro que cuando se desvincula a alguien sin justa causa, se le paga una indemnización por despido. ¿Sí? Y que esa indemnización por despido en el rubro, depende de la antigüedad del empleado, porque se calcula a razón de un mes de sueldo de ese empleado por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses que tenga trabajada. Mal no recuerdo, esa es la metodología de cálculo. Sí, profe, así es. Bueno, gracias. Por eso les decía, ustedes lo deben tener bien fresco por la parte laboral, que han visto no hace mucho. Y esa indemnización, incluso ahora en época de pandemia y hace rato, viene siendo, digamos, una indemnización incrementada. Entonces, por la razón que fuera, se despide el empleado y hay que pagar la indemnización por antigüedad, por ejemplo, en caso de despido, sin justa causa, que sería lo que yo he subrayado aquí como indemnización por antigüedad en caso de despido. ¿Y qué sucedería si es que cuando se lo despide, supongamos que hay que pagarle 1.000.000 y le termino pagando 1.300.000? O sea, le reconozco la labor y puedo superar el monto indemnizatorio de acuerdo a la norma legal. La AFIP pretende gravar la diferencia, los 300.000 del millón, que es el cálculo, digamos, de acuerdo a la ley laboral, y las cuestiones o los cuestionamientos son con respecto a lo que excede de ese valor calculado laboralmente. Y por eso les recomiendo, vayan y vean Bisotti para ver cómo se falla, cuál es el tratamiento en esos casos particulares y cómo la justicia resuelve la pretensión del contribuyente de eximir toda la indemnización y cómo es la opinión de AFIP y de la justicia. Después me lo comento al fallo. Después dice que no están exentas y aclara las jubilaciones, las pensiones, los retiros, los subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante licencias o ausencias por enfermedad. Esto también tiene que ver con ley laboral. Cuando un empleado se enferma, ¿sí? Presenta un certificado expedido por la autoridad competente, por el médico, y me pide dentro de los plazos y de las normas, la legislación laboral, que le justifique la falta, y supongamos que falta 5 días por enfermedad. En esos 5 días hay que pagarle el sueldo como si los hubiera trabajado. Entonces, esa, digamos, licencia paga por enfermedad no está exenta de impuesto a las ganancias. Por más que el empleado diga es un sueldo o es parte de mi sueldo que he gozado mientras yo estaba enfermo, no está exento, ¿sí? Tampoco las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido. Cuando hay un despido, una desvinculación, vuelvo a derecho laboral, a que lo recuerden, si ustedes o si han visto alguna vez un recibo, lo han hecho o lo han visto en la vida real, cuando se desvincula a un empleado, tenemos que preavisarlo. O sea, le decimos que a partir de tal día vamos a prescindir de sus servicios, que podrá ser con o sin causa, pero si no lo preaviso, tendría que pagarle el mes integrativo, los días que faltan para integrar el mes, y la falta de preaviso, que equivale a un X monto adicional. Esa indemnización por falta de preaviso me aclara aquí que por más que surja de una desvinculación laboral, que la persona se queda sin trabajo, y por más que el empleado quisiera argumentar un tratamiento preferencial exentivo, aquí específicamente me dice que sobre esa suma de dinero que recibe por falta de preaviso en el despido, no hay tampoco posibilidad alguna de exención. ¿Estamos? Tampoco hay exención sobre beneficios o rescates netos de aportes no deducibles que se deriven de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros, excepto los que se originen en muerte o incapacidad del asegurado. Ya vamos a volver más adelante a ver concretamente qué son estos beneficios o rescates netos de aportes no deducibles administrados por la Superintendencia de Seguros, a donde no hay tampoco por esos beneficios o rescates de esos planes exención, salvo que, como dice aquí, las sumas que se reciben como beneficios o rescates sean originados por causa de muerte o de incapacidad del asegurado. Lo van a entender mejor dentro de un rato cuando analicemos como renta de cuarta determinados beneficios o rescates. Por otro lado, seguimos dentro de la idea de hablar de rentas de cuarta de relación de dependencia, jubilaciones, pensiones. La ley 24.714, ya no la ley de impuesto a las ganancias, sino la ley de asignaciones familiares, determina que en este caso, por una ley particular, van a estar exentos los importes que corresponden a las asignaciones familiares. Antiguamente, hace muchos años o varios años, incluso en contabilidad, ustedes ya creo que no, pero en contabilidad se hacían los asientos de sueldo, las registraciones contables, y el empleador pagaba, digamos, el salario por hijo, por esposa, familia numerosa, etcétera, etcétera, de acuerdo a la legislación de asignaciones familiares. Esas sumas que cobraban, inclusive en esa época, dentro del recibo de sueldo, sumados a lo que es digamos, el sueldo y los adicionales de ley, de acuerdo al convenio, respetando el convenio si es que lo tuvieran de trabajo, no están alcanzadas. Actualmente, no sé si queda, eso le consultan a los profes de Derecho Laboral, si es que no lo han visto, aún, o si tienen alguna duda, creo que actualmente ya no hay, digamos, pagos directos por parte del empleador de asignaciones familiares.
porque en este momento las asignaciones familiares las está pagando directamente la ANSES. Se los deposita al empleado todos los meses en la cuenta que indica el empleado, pero ya sea que en su momento formaran parte del recibo de sueldo y fueran abonadas por el empleador, o como es actualmente, asignaciones que ya no van al recibo de sueldo, sino las paga el ANSES, esos importes de asignaciones familiares están exentos de impuesto a las ganancias, por más que tengan un origen, aunque sea indirectamente, en una renta de cuarta categoría, como sería la relación de dependencia o el cobro de una pensión o jubilación, que va atado al cobro de esa asignación familiar. Exenciones. Otra exención que tiene que ver con estos primeros incisos. Remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias. Es un artículo, aquí tienen la referencia, que se incorpora por ley 27480, boletín oficial del 21 de diciembre del 2018, para ejercicios fiscales 2019 y siguientes. Y está en el artículo 27. Anteriormente era el 20 bis, que justamente porque había tantas correcciones, modificaciones a los artículos que había que ponerle bis o agregado a continuación, es que se lo reordena el texto y se lo acomoda más orgánicamente, y ahora actualmente el texto legal vigente, lo que era el artículo 20 bis, ahora es está en el 27. ¿Alguien ha preguntado algo o escuchado alguna interrupción o no? Bueno, seguimos. Profe, ¿Qué dice este artículo? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? El tema de la indemnización no me queda no me queda claro, porque primero decía la indemnización de los directores y sí, después decía el tema de la indemnización, digamos, así en general a los empleados. Creo que claro, tienen más porque, privilegio el tema de los directores ahí. a ver, La el indemnización tema de la por parte exención de los directores está, perdón, la exención está, a ver, para que vayamos cerrando, la exención está en el artículo 27, sería ex artículo 20. Y esa exención habla en general, que sería esto. Artículo Sí. 20, anterior de la ley, 26 o 27, aquí no le he puesto rojo, y estoy dudando si es 26 o 27, pero lo que era el artículo 20 transformado en 26 o 27 del texto actual, habla de las exenciones en general aplicables en estos casos, de indemnización por antigüedad en caso de despido. ¿Hasta ahí va? Sí, sí. ¿Qué pasa? Lo que está exento en caso de un despido es únicamente, en general hablando, en general la indemnización por despido, rubro antigüedad, que es la que por causa de muerte y la por causa de muerte o incapacidad. ¿Qué pasa? Hay veces en que esa indemnización supera los montos que corresponden a pagar en función de normativas legales laborales. Y se plantearon una serie de casos que fueron a juicio, por ejemplo, el caso Bisotti, que es un caso muy conocido, a donde la justicia se expide y se empieza, a partir del caso Bisotti, a citar y a dar un tratamiento de estos casos similares en función de este antecedente jurisprudencial. Esto, repito, es lo general. Posteriormente a la redacción original de este artículo 20 referido a indemnizaciones por despido, se vuelve a modificar la ley de impuesto a las ganancias, y a partir de, aquí creo que teníamos la normativa desde cuándo, aquí, a partir de la modificación y del párrafo que se incorpora por la ley 27430, que esto ha sido diciembre del 2017, creo que era la fecha de la ley 27430, que ha sido una reforma bastante importante tributaria, lo que hace a impuestos a las ganancias, amplía
para esta cuestión del tema de hoy, lo que estaba establecido en el artículo 82 incorpora un párrafo que tiene que ver y es de aplicación para el caso de desvinculación de únicamente casos que caigan en funciones de estas que acabamos de decir, de cargos directivos y ejecutivos. Que para estos señores lo que dice que es que van a ser renta de cuarta y va a estar todo grabado, las sumas que se generen cuando se desvincula laboralmente, que exceda el monto indemnizatorio, y me da toda una forma de cálculo y de referencia, porque si no entra aquí a cumplirse las condiciones, las sumas esas que le paguen a este señor como consecuencia entra por lo general. Y si voy por lo general, que es el artículo 20, tendría que remitirme a el caso Bisotti. Y tengo que saber qué es lo que han dicho en Bisotti, porque en Bisotti fallan a favor de un tratamiento mejor para el contribuyente. Por eso es que les decía, véanlo. Bien, Esa sería la cronología o la forma de interpretar este tema, digamos, indemnizatorio. Y siempre acuérdense que con respecto a, ¿dónde anda el 20? Recién lo tenía aquí. El 20 habla de que es exento la indemnización por antigüedad en caso de despido, causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad. El resto de los condimentos, ya me valga la expresión, que podemos ver en un recibo de liquidación final, como puede ser, por ejemplo, indemnización por despido, rubro antigüedad, es esta que hablamos de los 3 meses de sueldo, perdón, de un mes de sueldo cada año de trabajo o fracción mayor de 3 meses. En ese mismo recibo de sueldo puedo tener falta de preaviso, puedo tener vacaciones no gozadas, puedo tener el sueldo anual complementario proporcional a la fecha de despido. Todo eso va dentro de una liquidación final, en el recibo de sueldo lo veo perfectamente. Ahora, eso es para la ley laboral. Para la ley de impuesto a las ganancias, en general, no hablemos del caso de un cargo directivo, voy a tener que conocer que exento de ganancia únicamente el renglón que diga en el recibo de sueldo y el importe referido a indemnización por antigüedad, en caso de despido. ¿Estamos? Lo que es vacaciones no gozadas, lo que es sueldo no complementario, lo que es falta de preaviso, todo eso está alcanzado con impuesto a las ganancias por la interpretación que surge de este caso. ¿Estamos? De este caso, no de este artículo. Y sí tendría que ir a ver Bisotti para entender el tema de la indemnización por antigüedad, qué connotación o qué me agrega el fallo respecto de la exención por el rubro antigüedad, cuando ese importe excede una suma que ahí el fallo la explica. ¿Más o menos me he dado a entender, chicos? Más o menos. Sí, ¿Se me profe. han entendido? Sí, profe. Me han entendido en general. Por eso les digo que en esta hora es poco el tiempo, y yo lo que trato es de acercarles o hacerles razonar para que cuando lo estudien lo puedan comprender y vincular. Y vamos a ver a partir de la práctica, por eso es que es importante que les he señalado al comenzar los casos prácticos, pequeños, que están centrados a lo que más cuesta razonar, para después entrar a ejercicios donde vamos a combinar distintas cosas, no tanto en profundidad, pero sí en variedad. Pero tanto la variedad como la profundidad, como asesores tributarios, tenemos que poder hacerlo. AFIP. Esto es un caso que entra a cuestión, a consulta, y donde la AFIP emite un dictamen interpretando el tema del tratamiento en el impuesto a las ganancias de las pensiones
que se perciben del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de veteranos de guerra del Atlántico Sur, o sea, de los chicos que han estado en las Malvinas, que tienen una pensión. No sé si alguno tiene algún conocido, pero ellos por haber prestado el servicio, digamos, a la patria, gozan de una pensión graciable, es decir, que es una pensión que no ha hecho, que surge sin haber hecho aportes como podemos tener, digamos, nosotros cuando nos jubilemos, y si tenemos la mala suerte de fallecer, la pensión quedará para los hijos o para el cónyuge supérstite, pero esa pensión no es graciable porque surge de un aporte que se ha hecho durante un tiempo de vida activa del trabajador. En cambio, cuando hay pensiones como estas, en las que no ha habido un aporte por parte de quien goza la pensión, se dice que es una pensión graciable. Bueno, aquí se analiza si ese tipo de pensión graciable, por ser veterano de guerra, de las Malvinas concretamente, le son de aplicación las normas del inciso I del artículo 20. O sea, está hablando obviamente por la fecha de este dictamen, año 98, es la redacción anterior donde el artículo 20I hablaba justamente de una exención a la ley de ganancia en rentas de cuarta. O si en su defecto, dicho resarcimiento, no se encuentra alcanzado por la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, la pregunta era, o el análisis está grabado o está exento. ¿Qué dice la FIP? O que interpreta que en atención a que la pensión tiene su origen en el servicio militar obligatorio y en un hecho extraordinario como es el acto bélico de las Malvinas, y en relación a la vinculación honorífica con los imponibles gravados por el impuesto a las ganancias, se concluye prima facie que la misma, al tratarse de una reparación por actos lesivos al servicio del Estado y no en los conceptos sustantivos comunes a lo que es una jubilación y pensión, no se encuentra alcanzada por el gravamen. Y esa es la interpretación que da el fisco con respecto a ese tipo de pensión. Exención. Horas extras, artículo 20, inciso Z, texto anterior al reordenamiento, y 26, inciso X de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual. Están exentas la diferencia entre valor de horas extras y valor de horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por servicios prestados en días feriados, inhábiles, durante los fines de semana, no laborables y de descanso semanal. Esto, a ver, no sé si tengo la vigencia aquí, pero creo que era una modificación del año, que por lo tanto tiene vigencia, no recuerdo si del año 2018 o 2017, donde que empezó, digamos, las protestas del sector laboral y sindical, porque el impuesto a las ganancias, como ustedes saben, es un impuesto progresivo en cabeza de las personas humanas y con alícuotas crecientes. Y los empleados que antiguamente no se habían visto afectados con el impuesto a las ganancias por cuanto las rentas en relación a lo que es considerado un mínimo no imponible de subsistencia, a lo que es considerado cargas de familia, deducciones personales en general, no daban o no hacían que sean contribuyentes quien era maestro, quien era profesor, y el impuesto a las ganancias originalmente y antiguamente estaba reservado para niveles de ingresos muy altos o de bastante importancia. Con el correr del tiempo, el proceso inflacionario y la desactualización de los valores que se pueden deducir han hecho que mucha gente que no tributaba impuestos a las ganancias, por ejemplo, empleados en relación de dependencia, vean alcanzadas sus rentas. ¿Y por qué, digamos, se vieron alcanzadas las rentas por el proceso inflacionario y esto de que no actualizan las deducciones? Porque el empleado
veía que a cada reclamo que el sindicato o el gremio lograba que le atiendan y le aumenten el sueldo, ese aumento de sueldo repercutía en mayor impuesto a las ganancias. Por un lado, había incrementos de sueldo motivados en pedidos realizados por el hecho de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, el gremio peleaba, que es lo que está pasando hoy, por que actualicen los sueldos, pero resulta que a mayor sueldo era, digamos, mayor impuesto a las ganancias. Y ese impuesto a las ganancias le llevaba casi todo el aumento de sueldo. ¿Por qué aumentaba el impuesto a las ganancias? Porque no iba de la mano los valores que se restaban, por ejemplo, para decir una grosería. Si el sueldo me lo aumentaban en el 50%, porque la inflación es del 50%, también el mínimo de subsistencia a partir del cual yo tenía que empezar a pagar el impuesto a las ganancias me lo debieran haber actualizado en un 50%. Pero ¿qué pasaba? El sueldo me lo aumentaban en el 50%, pero al mínimo no imponible me lo dejaban estancado 1 año, 2, 3 o 4 años, y cuando lo aumentaban, supongamos, a razón de un 20 o un 30%. Entonces yo comparaba un sueldo actualizado, mejorado en un 50%, le restaba el mínimo de subsistencia histórico o apenas modificado, y la diferencia para mí era renta gravada. Como esa diferencia iba creciendo, entonces también crecía la escala de impuestos y la imposición. Eso ha hecho que los gremios empiecen a pedir que reconozcan el aumento de sueldos, pero que de alguna manera se atenúe el impuesto a las ganancias, porque si no, ¿qué pasaba? Los trabajadores peleaban por ganar más y por hacer horas extras para poder arrimar un poco más de salario para subsistir, para vivir o para mantener el nivel de vida. Y si ese mayor salario, vía convenio o vía horas extras, como es el tratamiento este que vamos a ver, era totalmente, digamos, consumido, o gran parte consumido por el impuesto a las ganancias, entonces el trabajador que decía, yo no quiero trabajar horas extras y me las lleva todo el fisco. Prefiero seguir siendo operario y no ser un trabajador con responsabilidad de jefe, porque el impuesto a las ganancias me lo va quitando. Entonces, para el tema de horas extras y para disminuir el impacto de horas extras en el, digamos, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, surge esta exención. Disculpa, ¿alguien está queriendo hacer alguna pregunta? ¿Chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo tratan o cómo se trata de disminuir esta incidencia. Y aparte, a ver, ¿dónde era que había visto? Ah, esto no les he comentado, guardias obligatorias. Mira, voy a volver a las guardias obligatorias. Me salté esta filmina. Bueno, a ver, vamos con las horas extras. 5 minutos más y redondeamos esto. Un trabajador, relación de dependencia, puede hacer horas extras, pero puede hacer horas extras en días hábiles o inhábiles, ¿sí? Cuando se trabaja y se hace horas extras en días feriados, inhábiles, fines de semana, no laborables, de descanso semanal, hay un plus, ¿no es cierto? Porque no vale lo mismo la hora extra de un día normal, de un día lunes trabajado, que un día domingo, o de un día 25 de mayo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Ya? Ley laboral de por medio para ubicar los plus o la forma de liquidar las horas extras cuando trabajamos estos días que dice la ley de impuesto a las ganancias. Pero básicamente, supongamos no, por ejemplo, trabajo un feriado
el empleado ha trabajado el 25 de mayo, que es feriado nacional. Entonces, como ha trabajado el día 25 de mayo, en el recibo de sueldo de mayo, vamos a tener que ponerle el sueldo como corresponde, liquidar el sueldo como habitualmente lo hacemos, y además vamos a tener que liquidar un día de feriado. Ese día feriado que él ha trabajado se lo liquida con un recargo del 100%. O sea que si un día normal para ese empleado tiene un valor de 1.000 pesos, ¿cómo se lo calcula? Acuérdense, el sueldo básico de convenio lo dividimos entre 30 días que tiene el mes, porque el ejemplo que yo tomo sería un empleado mensualizado, me va a dar el valor de un día de sueldo. Entonces, si el sueldo es 30.000, lo divido entre 30 días, me da 1.000 pesos de sueldo diario. Ahora bien, como ha trabajado el 25 de mayo, yo le voy a tener que poner en recibo de sueldo feriado trabajado un día y pagarle 1.000 pesos más. Es decir, si un día normal cuesta 1.000, el día feriado cuesta 2.000 al patrón. Entonces, el recargo por esa hora extra de un día feriado, pero el recargo por ese día feriado trabajado es de 1.000 pesos. Entonces, lo que aquí dice el cuadrito es que va a estar exento la diferencia o el recargo, dicho de otra forma, entre el valor de horas extras que se trabajen en días feriados, inhábiles, etcétera, y el valor de la hora ordinaria. ¿Cuánto es el valor de la hora ordinaria de un trabajador mensual por día? Él tendría que haber trabajado y ganado por día 1.000 pesos. ¿Cuánto es lo que le tengo que pagar por ese día de feriado trabajado? Le tengo que pagar 2.000. Entonces la diferencia por esas horas trabajadas es la exención. No todo el día, sino la diferencia entre horas extras trabajadas en días feriados inhábiles y el valor de horas normales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué aclaraciones hay que tener en cuenta? Que el valor de la hora extra debe estar determinado de acuerdo al convenio colectivo de trabajo o, en su defecto, a la ley de contrato de trabajo. A considerar. Entonces, aquí el empleado queda más contento porque dice, yo hago horas extras y si me hacen trabajar días feriados, bueno, yo sé que a fin de mes es plata. La diferencia, el plus de la hora extras va a ser dinero, plata, que me va a llegar al bolsillo sin pagar impuesto a las ganancias, porque está exento. Ahora, tengo que considerar, y aquí hay un plus, no un plus, un beneficio adicional en el tratamiento impositivo, justamente con el espíritu de no desalentar a los trabajadores en el tema de horas extras. Porque hasta ahora decimos, bueno, el plus de esas horas extras en esos días está exento, el plus, el recargo. Pero, ¿qué pasa con el resto? El resto está grabado. O sea, lo que es el valor del sueldo y las horas extras en días hábiles y lo que no es el plus, sino lo que es el valor del día feriado normal, eso está grabado como cuarta categoría. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a hacer horas extras o no me conviene hacer horas extras aunque me pida el patrón si es un lunes. Prefiero hacer el sábado o el domingo porque tengo un plus exento. Entonces, no, aquí tengo otro beneficio que dice lo siguiente. Adicionalmente, o sea, además de la exención, las horas extras que correspondan, las horas extras, sin incluir las exentas, que son las que acabamos de analizar, no se van a computar a efectos de determinar el tramo de la escala que corresponda de acuerdo al artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y ahí les pongo ver el caso práctico del doctor Sirena. Es decir, el empleado puede haber hecho, además de horas extras en los días feriados, horas extras en un día hábil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esas horas extras que están grabadas? Porque no han sido hechas en feriado, inhábiles, etc. El valor de esas horas extras, que no están exentas, voy a tener que, a la hora de determinar el impuesto, hacer un borrador aparte y decir,
La ganancia grabada, supongamos, del año 2019 o 20, es 1,5 millones. Si yo voy al desarrollo de los papeles de trabajo, voy a tener que hacer lo siguiente. Pedir información, si yo no soy el contador y no tengo, digamos, los datos, pero no, a ver, vamos a trabajar con un empleado en relación de dependencia. Entonces le voy a decir, a ver, ¿dónde están tus recibos? O si soy el empleador, tengo que conocer eso para retener bien. Y tengo que saber que sobre ese 1,5 millones que está grabado, voy a tener que separar aquellas horas extras, es decir, que él ha trabajado y que no están exentas. Y decir, el 1,5 millones de grabado, por un lado, 200.000, supongamos, de horas extras exentas, por otro. Total de la renta de ese señor, renta, digamos, bruta, es 1.700.000 pesos. Muy bien. Ahora vamos a separar. 200.000 exento, menos jubilación, menos obra social, me queda como una ganancia exenta 150.000. Porque lo que es exento le resto gastos y lo trabajo por separado, eso está exento. Por otro lado, tomo el 1,5 millones grabado. Ahí voy con el sueldo, con la antigüedad y con las horas extras de los días hábiles. Todo eso grabado. Entonces voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto de ese 1,5 millones representan las horas extras grabadas? Supongamos 300.000 pesos. Entonces voy a hacer en un papel de trabajo separadito los 300.000. ¿Y cuánto es el resto sin tratamiento preferencial? 1.200.000. Y ahí voy a tener que determinar la ganancia neta de la siguiente forma. Las horas extras que están grabadas, 300.000 pesos, le resto jubilación, le resto obra social y digo, me quedan de 300.000, 200.000 de horas extras grabadas. ¿Hasta ahí me van siguiendo en el razonamiento? Porque el impuesto a las ganancias no es un impuesto como ingresos brutos, es la diferencia entre la ganancia menos el gasto. Entonces yo para cobrar 300.000 de horas extras, tengo que sacrificar y aportar jubilación, obra social, gremio, etc. Entonces la ley me permite, bueno, lo que está alcanzado es la diferencia entre lo que has ganado de horas extras menos los gastos deducibles. Eso me da 200.000 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno. Y por otro lado tengo el 1.300.000 de sueldo, antigüedad adicional por, si es un encargado de edificio de jardín, por sacarlo a la basura. Bueno, todo eso, 1.200.000, menos la jubilación, la obra social y todos los descuentos de ley, le queda 1 millón. Entonces yo tengo ganancia neta de cuarta categoría, llamémosle sueldos, 1.200.000 menos 200 de deducciones de jubilación y obra social, 1 millón. Ganancia neta por horas extras grabadas, habíamos dicho, ¿cuánto? 200, ¿que no? Entonces 200. tengo 1 millón más 200, 1.200.000 grabado. Y yo tendría que ir con ese 1.200.000 pesos de ganancia neta a la escala de impuestos y buscar la alícuota que le corresponda tributar. Y ahí determinar el impuesto. Ojo que estoy haciendo una simplificación, digamos, para poder hacerles entender, o sea, esa es la, digamos, decir, ingresos menos gastos. No estoy entrando al detalle de lo que estoy restando, sino diciendo, bueno, descuentos de ley. Entonces, ingresos menos gastos, 1.200.000, voy a la tabla y, por ejemplo, me puede decir la tabla de que ganancias de 1 millón a 1.300.000 tributan una alícuota del 23%. Bueno, entonces aplico la alícuota, determino un impuesto. Y hasta ahí
lo hago pagar impuesto a la ganancia sobre el total de su renta gravada con horas extra. No es esa la idea. La idea de este párrafo agregado al 94, penúltimo párrafo, es la siguiente. Si usted ha trabajado horas extras grabadas y tiene horas extras grabadas, va a ir a la tablita sin considerar las horas extras. Es decir, va a ir a la tablita con el 1.000.000 de pesos nada más. Pero, ¿cómo? Mi renta grabada es 1.200.000. Sí, usted tiene que tributar sobre 1.200.000, pero le vamos a hacer una pequeña promoción. Cuando vaya a la tablita, usted va a sacar los 200.000 de horas extras, de ganancia neta por las horas extras, y va a trabajar en la tablita únicamente con la renta, con el resto de la renta grabada. Entonces, probablemente, si yo voy a la tablita con 1.000.000 y no con 1.200.000, en vez de tener que tributar con la alícuota del 23%, la tablita me diga, usted tiene que tributar con una alícuota, supongamos, de un 17%. ¿Hasta ahí van? Es decir, eso es lo que dice este párrafo, que no se computa las horas extras a los efectos de determinar el tramo de la escala. El tramo de la escala me va a dar la alícuota, el porcentaje de gravabilidad. Entonces, no es lo mismo tributar con un 17% que con un 23%. Entonces, conclusión, tengo que hacer sin más trabajo, más borradores, y decir, yo voy a tributar sobre, buscando en la tabla la alícuota, pero sin considerar dentro de la base imponible la ganancia por horas extras grabadas. Una vez que yo determine en la tablita cuál es la alícuota que me corresponde, si, en este caso del ejemplo, el 17%, voy a tomar las horas extras grabadas y le voy a aplicar el 17%. Si yo hubiera ido directo a la tabla con el total de la renta grabada, hubiera ido probablemente a una alícuota superior y el impuesto determinado iba a ser más. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en definitiva de las horas extras? Para que no sea tan pesado el impuesto a las ganancias y se lleve todo el beneficio, es alguna parte de las horas extras que hemos visto al comienzo van a estar exentas, que son horas extras en determinados días, y únicamente exento el plus. El resto de las horas extras que estén grabadas van a estar alcanzadas por una alícuota que va a ser determinada en cuanto a impuesto, pero sin considerar ese importe de horas extras grabadas. ¿Me han podido seguir, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Cómo profe. se resuelve con números esto? Y acuérdense todo lo que les he estado explicando, aunque aquí está bastante explicado, está aquí en este ejemplo del doctor Sirena, que... Profe, disculpe. Ajá, Ahí en el ejemplo que usted ha dado se aplicaría el 17% ya sobre el total, ya sumando las horas extras. claro. Solamente Claro. para tener en cuenta que alícuota aplicar es que separamos Claro, las horas grabadas. claro, porque si yo separo las horas extras grabadas o la parte que es grabado de horas extras, si yo lo separo y voy a la tabla con el resto de los importes grabados, puedo ganar una diferencia a favor mío como contribuyente de alícuota. En cambio, si yo Sí. tomo el 100% de todo el sueldo más las horas extras grabadas, seguramente voy a pagar más impuestos, porque la alícuota va a ser mayor. Ese sería el beneficio sobre horas extras que están grabadas. Por un lado, tengo exención al plus de horas extras en determinados días, feriados que se supone que están exentas porque es más sacrificio para el trabajador, mientras todos festejan el Día del Trabajador, él tiene que estar trabajando. Entonces, el plus de esas horas extras va para que, les digo, para que se imaginen por qué unas están exentas y otras no. Entonces, el plus de horas extras en días feriados es exento, es mejor el tratamiento fiscal.
Ahora, el resto de las horas extras, que no queremos que los trabajadores hacer horas extras, sino al contrario, que si lo necesitan, trabajen y vayan, y el impuesto a las ganancias no se lo lleve todo el beneficio que ellos puedan obtener por las horas extras, tiene un tratamiento preferencial en el sentido que vamos a poder intentar reducir el peso tributario de la manera que les he explicado. Si bien va a estar grabado esas horas extras, pero podrán, según el caso, disminuir la incidencia del impuesto. Aquí está resuelto, está todo el planteo, lo tienen armado aquí, en este cuadrito, y aquí fíjense, el doctor Sirena está haciendo la liquidación, y esto es como si fuese el patrón el que le hace a fin de año la liquidación de ganancia del empleado en relación de dependencia, por cuanto es el patrón el que va haciendo periódicamente las retenciones, y a fin de año le hace un resumen y le dice, bueno, usted, señor XX, se le ha pagado tanto, se le ha descontado de jubilación, de obra social, tanto, y el impuesto a las ganancias que le corresponde es esto, y se le ha retenido en consecuencia. Y para hacer eso tiene que saber todo esto que estamos analizando desde el punto de vista de las horas extras, separando exento, grabado y con la triquiñuela de la elección de alícuota. Después, esto no está aquí, en otro archivito, más abajo de este, que lo tengo abierto, están los cálculos. Está en una planilla de Excel, y ustedes ahí adentro van a ver las fórmulas de cómo han calculado, porque aquí está transportado el resultado, y el procedimiento lo pueden ver dentro de las celdas del Excel. Y finalmente, que me había salteado sin querer, era esto. Remuneraciones percibidas en concepto de guardias. El médico que hace una guardia obligatoria, le están dando un tratamiento exentivo a esa guardia que está cobrando, pero para que esté exento, la guardia tiene que cumplir una serie de requisitos. Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo de sistemas de salud pública, cuando la prestación del servicio se realiza en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables, así declarado por la Autoridad Sanitaria Nacional a propuesta de las autoridades sanitarias provinciales. O sea, un médico que hace guardias en el hospital regional, en Independencia, estaría cumpliendo parcialmente con las condiciones que establece este artículo. No estoy en el tema, digamos, o en conocimiento de cuáles son las zonas sanitarias desfavorables reconocidas, pero me imagino que aquí en la ciudad, el hospital público regional o el Independencia, no debe ser una zona sanitaria desfavorable. Entonces, si no es zona sanitaria desfavorable, por más que fuera una guardia obligatoria, ojo, no es la guardia que les preguntan muchas veces a los médicos si quieren cubrir y voluntariamente aceptan o no. Aquí son las guardias, en primer lugar, obligatorias. Segundo lugar, deben ser en un hospital público o en un centro público de salud, pero que sean en zonas desfavorables. Si se cumplen esos requisitos, recién ahí van a estar exentas las remuneraciones de la guardia. Y otro tema es que sean activas o pasivas. O sea, activas cuando el médico tiene que estar las 8 horas de guardia en el hospital, o en la sala, o en la UPA. Y pasiva es cuando el médico puede retirarse a su domicilio y está disponible si hay alguna emergencia, si hay alguna necesidad de recurrir al médico, se lo llama. Eso sería lo que se conoce como guardia pasiva. Y fin de la clase de hoy, porque ya nos hemos ido 30 minutos. Bueno, esto ya está, lo doy por superado, y avanzamos con lo otro. Les pido por favor, chicos, que vayan viendo el material que se va subiendo, porque
no avanzo tampoco con la práctica de liquidación, dándole tiempo a la contadora Simonetti que vayan entrando más en tema de la unidad 2, que nos va a hacer falta para compatibilizar y completar los ejercicios prácticos. Pero sí vayan leyéndolos, las inquietudes que les surjan, vayan analizándolas, interrelacionando unidad 2 con 4 en este caso, y con 1, porque así tienen que estudiar y así son los exámenes. Y nos vemos la clase que viene, seguimos analizando eso. Busquen el caso Bisotti y lo comentamos. Nos estamos viendo, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. No se olviden de que hay un foro ahí Sí, sí, colgadito y que ese foro es justamente para que ustedes consulten lo que crean que sea necesario. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana, si es que no nos vemos hasta el lunes.